las contribuciones de Euler, que como estamos viendo son muchas. Acá vamos a ver, digamos que podemos decir que Euler es el padre de la mecánica del cuerpo rígido. ¿Mm? Bueno, siguiendo en su obra esta mecánica, acá, mecánica, lo que él plantea es una especie de axiomatización de la mecánica, que un poco también lo había empezado Newton, ¿no? En realidad, Newton es el padre de la mecánica newtoniana, digamos, pero Euler es como que se preocupa un poco más en darle, digamos, en mejorar, digamos, o clarificar más las definiciones de los conceptos fundamentales de la mecánica y de alguna manera siguiendo un poco una mezcla de Newton con Euclides, digamos, ¿no? Entonces, uno de los conceptos fundamentales para Euler va a ser el de fuerza. También lo era para Newton, insisto. Pero que es como que hace una especie de recapitulación Euler. Además, digamos, señalando que esas verdades de las cuales se parte para demostrar todo lo demás, tratar de hacerlas lo más evidentes posibles, ¿no? Bueno, yendo al concepto de fuerza, Euler distingue entre fuerzas absolutas, que el ejemplo más importante sería el de la fuerza de gravedad, fuerzas cuyos efectos son independientes del estado del movimiento del cuerpo. Es una visión que por ahí no la tenemos tanto nosotros hoy en día, pero bueno, es el planteo que hizo Euler. Y por otro lado, las fuerzas relativas que dependen de la velocidad, como por ejemplo eh, la velocidad que pueda ejercer un líquido sobre un cuerpo. Obviamente va a depender de la velocidad del cuerpo, del fluido y básicamente la velocidad relativa entre ellos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, a la fuerza magnética la llamaríamos fuerza absoluta. Sin embargo, es una fuerza que depende no solamente de, de la posición en la cual está la partícula, sino que también depende de su velocidad. Pero bueno, es la forma en que Euler consideró, porque en esa época todavía no estaba la ley de la fuerza magnética, tal cual la conocemos ahora y fue desarrollada por Maxwell Lorentz a fines del siglo XIX. Así que esta clasificación de fuerzas tiene todo el sentido, viéndolo, digamos, diacrónicamente, poniéndonos en el lugar de Euler en el siglo XVIII. Y bueno, y también la idea de masa, ¿no? Digamos, Newton había definido masa como algo que depende de la densidad del cuerpo y de su volumen. O sea que Newton tácitamente consideraba como la densidad y el volumen como más cercanos a la naturaleza intrínseca del cuerpo, ¿no? Acá Euler se centra en la definición de masa como resistencia al cambio de movimiento, o sea, o lo que hoy llamaríamos inercia, ¿no? Y esto es importante porque entonces, pensando en la segunda ley de Newton, para Euler masa va a ser más que nada una medida de cuánta aceleración yo le puedo propinar a un determinado cuerpo con una dada fuerza. O sea, cuanto más aceleración, a mayor aceleración, menor masa para una dada fuerza. Entonces, por eso acá digo que cuando hemos visto a Jean Buridan
como precursor de la noción moderna de inercia, ¿no? Luego con Kepler, y, bueno, y donde el momento culminante va a ser con Newton. Pero Euler le da una vuelta de tuerca más, centrándose justamente en esto, ¿no? En la noción de masa como resistencia al cambio de movimiento. Y de hecho, en la proposición 17, en referencia a masa, dice: la fuerza de inercia en cualquier cuerpo es proporcional a la cantidad de materia que contiene el cuerpo. Entonces, pero fuerza de inercia, o sea, entonces la cantidad de materia tiene que ver con la fuerza de inercia, eh, pero por supuesto que la palabra proporcional es una palabra, si quieren, es una palabra prudente, en cuanto que no dice que es igual a. O sea, que podría, digamos, son dos conceptos diferentes. El tema es que uno es proporcional al otro. O sea, y esa constante de proporcionalidad, al final del día pasa a ser irrelevante, porque al final, en todo caso, tendrá que ver con eh, las unidades que yo utilicé para estos conceptos, ¿no? Es simplemente decir proporcional a es una medida de prudencia, de decir, estoy tratando con dos conceptos a priori diferentes, ¿eh? O sea, cantidad de materia y resistencia al cambio. Ahora, el genio de Newton lo llevó a descubrir que la cantidad de materia y la resistencia al cambio son dos caras de una misma moneda, y Euler, bueno, le da un empujoncito más en pos de la claridad de esta relación, ¿no? Por eso es importante. Eh, Hay una idea que surge de Euler, que es, bueno, la fuerza de inercia, eh, que en realidad no es una fuerza, entendiendo, digamos, en latín vis inertiae es fuerza de inercia, más que fuerza es una resistencia al cambio, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que hay otra forma y esto para los que estudiaron la materia mecánica y recuerdan lo que son los trabajos virtuales y demás, em, la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, uno lo puede pensar como un problema de, entre comillas, estática, y decir fuerza menos masa por aceleración igual a cero, ¿no? O sea, a masa por aceleración llamarla fuerza de inercia y plantear que la segunda ley de Newton me dice que las fuerzas en un cuerpo están siempre en equilibrio, entre comillas, donde estoy incluyendo a menos masa por aceleración como una especie de fuerza, ¿no? Que contrarresta a la fuerza externa que se aplica al cuerpo. Eh, entonces, entendiéndolo así, la inercia o la fuerza de inercia, que tiene que ver con la cantidad de materia, es la fuerza en virtud de la cual el cuerpo se resiste al cambio o persevera en su estado de reposo o en su estado con la velocidad con la que venía, ¿ok? Entonces, siguiendo el latín original de Euler, ah, esto es no, el movimiento del cuerpo va a ser un resultado de esta competencia eh, entre la fuerza o la potencia que se requiere para deturbar, en latín, perturbar el cuerpo de su estado en el que estaba. El estado, acuérdense que desde Newton el estado de un cuerpo incluye la velocidad con la que tenía, ¿ok? Eh, Ahora, ese cambio en su estado, eh, para una dada fuerza, va a depender de esa fuerza de inercia. Entonces, cuanto más fuerza de inercia tenga un cuerpo, mayor va a ser la fuerza perturbativa que voy a tener que aplicarle para lograr un dado cambio de movimiento. ¿Mm? Pues toda esta idea fue la que fue desarrollando Euler. Entonces, como, digamos,
la inercia como una medida de la aceleración que le puedo propinar a un cuerpo para una dada fuerza. En realidad una medida inversamente proporcional, ¿no? Por supuesto. Eh, entonces fíjense, digamos, el corolario de todo esto es la definición, acá en latín, definición 15 de Euler, que es la definición de masa. Él define masa, o digamos, que es la cantidad de materia. La cantidad de materia de un cuerpo no se mide por su volumen por densidad. Ojo, no es que niega Euler esto, pero Euler considera que es más fundamental definirla por la fuerza necesaria que tengo que aplicarle a este cuerpo para lograr una dada aceleración. Eso va a ser una medida de la cantidad de materia. Entonces, acá sí es proporcional. Entonces, para una dada aceleración, yo quiero lograr una dada aceleración. Entonces, la fuerza que tengo que aplicarle, ahí sí va a ser proporcional a la masa que tiene ese cuerpo. O sea, no inversamente proporcional, sino proporcional. Y esta idea se va a afianzar a lo largo de todo el siglo XVIII y también el XIX. De hecho, más adelante vamos a ver cuando este gran físico y filósofo Ernst Mach, en la segunda mitad del siglo XIX, publica su libro Mecánica, que es una especie de reconstrucción de la mecánica newtoniana con una visión más leibniziana, que les cuento que esto va a influir sobre el pensamiento de Einstein, esta obra de Mach. Retoma esta definición de Euler, Mach, o sea, la definición de masa como resistencia al cambio, como proporcional a la aceleración que adquiere el cuerpo ante una dada fuerza. Así que si yo quiero medir la masa de un cuerpo, no tengo que medir su volumen, sino que tengo que aplicar una fuerza que conozco y ver cuánto se acelera. Esa es la visión que tiene Euler de masa, ¿no? O sea, muy importante. Entonces, si quieren, es digamos, la genealogía de la relatividad, podríamos llevarla como primer influencia a Mach y una influencia indirecta a Euler. Bueno, podemos decir que Euler escribió uno de los primeros libros de divulgación científica a partir de unas cartas eh, que Euler le escribió a la princesa Federica Carlota o Friederike Charlotte de Brandeburgo-Schwedt y su hermana menor Luis o Luisa, la princesa de Brandeburgo. Ambas hermanas con interés en estudiar la nueva filosofía natural, ¿no? La newtoniana, ahora euleriana también. Son 234 cartas. Fíjense, estas cartas Euler las escribió en francés, que crecientemente ya en el avanzado siglo XVIII, estamos hablando de entre 1760 y 1762, el francés se había transformado en la principal lengua erudita, al menos en filosofía natural, fue reemplazando paulatinamente al latín. Em, Acá está el título en su francés original, Cartas de una princesa alemana sobre diversos temas de física y de filosofía, en francés. Acá está la portada del tomo 1. En esta época, Euler estaba en San Petersburgo. Esta edición es de 1768. Y bueno, y es digamos, acá hay mucho de mecánica de fluidos, mecánica de la partícula, del cuerpo rígido, pero a un nivel, entre comillas, divulgación, o si quieren, una mezcla de divulgación con libro de texto.
¿ok? Que es muy importante, sobre todo a la hora de divulgar esta disciplina. No olvidemos que estas matemáticas, digamos, si son avanzadas o muy avanzadas para el 99% de la población actual, imagínense en el siglo XVIII, ¿no? O sea que esta obra va a ser muy importante para reforzar el ambiente cultural erudito de la Europa del siglo XVIII, la de segunda mitad del siglo XVIII. Y acá yo quería compartirles un fragmento de estas cartas, de esta obra, de semidivulgación. Un fragmento en donde Euler habla del éter y de la gravedad. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que Newton se mantiene prudente a la hora de hablar sobre las causas profundas de la gravedad? Él decía que él había planteado su ley, que creía en esa ley, pero que no sabía cuál era la causa última de esa ley. Él admitía que una acción a distancia no era algo muy sensato de aceptar, por eso él decía que el mecanismo subyacente a la ley de gravedad, él no lo conocía, así que de eso él no hablaba, ¿no? Em, entonces, la posición de Euler es bastante cautelosa. Em, Él dice que sería deseable encontrar alguna causa mecánica a la fuerza de gravedad, algún mecanismo por el cual esta acción se transmita, ¿no? Por ejemplo, entre un planeta y el Sol. Eh, por ejemplo, en la forma de un éter ubicuo, ¿no? Eh, pero por supuesto que no podía asegurarlo. Fíjense, de paso conocemos un poco el estilo coloquial de Euler, ¿no? En una de sus cartas a la princesa esta Carlota dice, supongamos que antes de la creación del mundo, Dios había creado solo dos cuerpos, a una cierta distancia uno del otro, que absolutamente nada existía aparte de ellos, y que estaban en un estado de reposo. ¿Sería posible para cada uno el acercarse al otro, o para ellos el tener una propensión a acercarse? Acuérdense, acá dice Euler que nada existía aparte de ellos. Entonces dice, ¿cómo podría uno sentir al otro a una cierta distancia? ¿Cuándo podría surgir el deseo de acercarse? Estas son preguntas sorprendentes. O sea, esto es interesante. Estas situaciones o experimentos mentales que habían nacido con Galileo van a ser y siguen siendo un instrumento de creatividad y de reflexión muy importante en la física moderna, ¿no? Entonces acá es una situación hipotética, digamos, que por supuesto que no es realista, pero que podría, digamos, uno se lo puede al menos imaginar. Un universo en donde haya solamente dos cuerpos y nada más, ¿no? Eh, Uno podría, parafraseando a Leibniz y un poco también a Aristóteles, no decir, cuándo podría surgir el deseo de acercarse es por qué habrían de empezar a acercarse o atraerse en un momento y no en otro, ¿no? Que al fin y al cabo no hay nada entre ellos, ¿no? ¿Qué razón suficiente habría, ¿no? O qué necesidad en términos aristotélicos. Continúa Euler. Pero si usted supone que el espacio intermedio está lleno de una materia sutil, que podríamos llamarla éter, podemos comprender inmediatamente que esta materia puede actuar sobre los cuerpos propulsándolos. El efecto sería el mismo que si ellos poseyeran un poder de atracción mutua. Ahora bien, dado que sabemos que el espacio entero que separa los cuerpos celestes está lleno de una materia sutil llamada éter, dice que sabemos, ¿no? En realidad,
dentro del ambiente cultural, y esto como lejanos herederos de, del pitagorismo y del platonismo, em, y también del aristotelismo, ¿no? O sea, el éter como quinto elemento. Dice, eh, parece más razonable ascribir la atracción mutua de los cuerpos a una acción que el éter ejerce sobre ellos, aunque su manera de actuar sea desconocida para nosotros, ¿no? Que el recurrir a una propiedad ininteligible. Esto es interesante, porque en realidad el éter, desde nuestra perspectiva anacrónica, también podríamos llamarla propiedad ininteligible. ¿Qué evidencias tenía en el siglo XVIII acerca de la existencia del éter? Ninguna. Era solamente un prejuicio o preconcepto heredado desde el nacimiento de la filosofía occidental, ¿no? O sea, que luego, bueno, va a seguir estando en el siglo XIX, por ejemplo, como, digamos, que ya estaba en esta época también, ¿no? O sea, entender, por ejemplo, cómo se propaga la luz. La luz, ¿cómo se propaga? Bueno, necesita algún medio interestelar, que mejor que el éter. Entonces, el éter explicaba un montón de cosas. Explicaba también esa fuerza a distancia gravitatoria, pero ninguno tenía ninguna evidencia. Ahora, esto refleja un poco el clima de época, ¿no? O sea, para Newton vimos que más que éter, Newton hablaba del espacio absoluto, vacío, pero que no era tan vacío porque era el órgano sensorial de Dios, ¿no? Acá Euler, y no es el único que habla así, eh, da por sentado la existencia del éter, aunque él mismo eh, no puede aseverar ninguna propiedad de este medio, ¿no? O sea, que este fragmento nos dice un montón de cosas del clima de época, ¿no? De esta segunda mitad del siglo XVIII, a nivel intelectual de filosofía natural. Eh, por supuesto, como buen newtoniano, Euler consideraba o adoptaba la idea de espacio absoluto introducida por Newton como algo muy conveniente, si quieren, hasta podemos pensar como una convención útil para plantear problemas de movimiento. Eh, y siempre mantuvo ese apoyo, porque incluso digamos que em, para poder definir el movimiento, ¿no? Eh, el movimiento, pero claro, él también era consciente que ese sustrato no, no se observa en ninguna parte, salvo indirectamente diciendo que es, entre comillas, el medio por el cual los cuerpos se atraen, pero digamos, después no tenía ningún rol causal directo. Entonces, el espacio absoluto para Euler va a ser el que va a cumplir ese rol, pero ese espacio absoluto va a ser el portador de ese éter. O sea, Euler a veces a ese espacio absoluto lo llama éter. Es como Newton lo llamaba el órgano sensorial de Dios. Para ambos es el espacio absoluto. Nada más que matizando cuáles son las características de ese espacio absoluto. Algún atributo tiene que tener. Entonces, por más que ambos aceptaban la noción de espacio vacío, en el sentido de espacio en el cual no hay cuerpos materiales, pero eso no significa que ni Newton ni Euler interpretaran el espacio vacío con la nada. No era la nada el espacio vacío. El vacío es un término relativo para ellos en el sentido de que es un espacio en donde no hay materia. Pero la materia no es la única forma, digamos, de negar la nada. Hay otras formas de negar la nada, ¿ok?
Bueno, y digamos, podríamos hablar mucho de Euler, pero bueno, tenemos que hablar de otras personas también. Eh, y Euler, bueno, hizo muchas contribuciones en geometría también, o sea, en particular en trigonometría, bueno, en cálculo, ya mencionamos un poco algunas cuestiones, en álgebra también, en teoría de números también, y también en música, pero bueno, no vamos a mencionar todo esto. En teoría de números hizo aportes muy importantes, muy importantes. Y bueno, los que hemos estudiado varias materias de matemática lo hemos encontrado en muchas oportunidades a Euler. Es como que nos ha acompañado a lo largo de nuestras respectivas carreras, ¿no? Bueno, por ejemplo, em, lo que son los diagramas de conjuntos, que uno los aprende desde el primario prácticamente, que uno los llama diagramas de Venn, ¿no? O sea, conjuntos como circulitos, donde conjuntos que tienen elementos, si tienen elementos en común, plantea una intersección, por ejemplo, en este caso, el conjunto, digamos, rosa y el amarillo tienen el número uno como elemento en común, entonces pongo una intersección, ¿ok? En cambio, el conjunto verde tiene elementos distintos a estos, entonces los escribo por separado. Todo eso en realidad no lo introdujo Venn. Digamos, Venn fue un lógico matemático muy longevo que, bueno, siglo XIX-XX, eh, de origen inglés. No, los diagramas en realidad son de Euler, nada más que Euler tenía em, una diferencia, y es que em, cuando dos conjuntos no tenían elementos en común, los dibujaba separados. En cambio, Venn introdujo este cambio. O sea, yo puedo escribir conjuntos con una intersección, aunque no tengan elementos en común. Simplemente lo que tengo que hacer es en esa intersección no poner nada. ¿Ok? Entonces, acá al conjunto verde lo pongo como que se intersecta con los otros conjuntos, nada más que en la intersección no tienen nada en común. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Pero realmente el padre de los diagramas de conjuntos que uno estudia en la escuela es Euler, no tanto Venn. Eh, bueno, y realmente, perdón, realmente como producción científica, los que han hecho estudios y estadísticas dicen que solamente es comparable a la de Gauss, el gran matemático alemán. Eh, Se calcula que escribió en sus, digamos, 60 años de actividad profesional, casi 60 años, un promedio de 800 páginas por año de artículos, ¿no? Y de libros y todo. Eh, a punto tal que en 1911 se empezó con la lenta recopilación y publicación de todas las obras de Euler. Se llama Ópera Omnia. Acá es la portada del volumen 1. Les cuento que esa tarea sigue vigente. Ya se han publicado 75 volúmenes. ¿Eh? O sea, una cosa formidable. Están editados en su idioma original, lo que no sabría decirles si también se incluyen traducciones. Pero bueno, es cuestión de cada uno que tenga esa inquietud lo busque por internet a ver qué es lo que encuentra. O sea, realmente es increíble lo que produjo este hombre, que además tuvo una vida personal, o sea, como para, digamos, ponernos en contexto, este, em, en 1734, o sea, tenía 26, 27 años, Euler se casa con Katharina Axel, que era hija de un pintor, Georg Zell. En esa época ya Euler estaba en San Petersburgo. Em, en San Petersburgo, bueno, San Petersburgo tenía mucha influencia alemana, porque de hecho el zar había traído a muchos intelectuales alemanes,
y suizos, como en el caso de Euler, estaba el gymnasium académico. En el mundo germano, gymnasium es una palabra que denota lo que llamaríamos escuela secundaria. Eh, bueno, y el padre de la primera esposa de Euler era pintor y profesor de pintura en el Gymnasium de San Petersburgo. Este primer matrimonio de Euler se desarrolló en San Petersburgo, vivieron en una bonita casa en el río Neva y tuvieron nada menos que 13 hijos. Eh, Esto me recuerda al primer matrimonio de Bach. También Bach fue también un compositor prolífico, en este caso de música, no de artículos de físico-matemática. Con la primera esposa tuvo 14 hijos. Bueno, como ustedes saben que la mortalidad infantil en esta época era muy alta, así que bueno, de estos 13, 5, lo cual no es poco, llegaron a la adultez. Y luego ya, eh, siendo bastante mayor Euler, se casó con una medio hermana de su primera esposa, Salomé Abigail Giselle. Eh, bueno, estaría casado con ella hasta, hasta el fallecimiento de Euler. Bueno, por ahí no les comenté, pero bueno, Euler enviudó su primera esposa. Em, y les cuento también como anécdota que Johann Heinrich, hermano de Euler, también se mudó a San Petersburgo. Él era pintor también, así como el primer suegro de Euler era pintor. Este, bueno, y Euler falleció en 1783. em, ya tenía 76 años. Fíjense que tuvo un derrame cerebral y falleció en forma bastante rápida, a punto tal que ese mismo día había almorzado con la familia, ¿no? Ahí en San Petersburgo, y había comentado la noticia que había llegado del descubrimiento del planeta Urano. Eh, Esto se había enterado porque, bueno, estaba ahí almorzando con el matemático y astrónomo sueco-ruso Anders Johann Lexell, que le cuenta esta noticia. ¿Mm? Em, Esto, bueno, para los que no saben, el planeta Urano fue descubierto por Herschel en esta época. Eh, bueno, acá está la tumba de Euler en el monasterio Alexander Nevsky, en Rusia. Em, en la Academia Francesa, digamos lo que sería el obituario, el famoso filósofo y matemático francés Condorcet, el marqués de Condorcet, eh, escribió: dejó de calcular y de vivir, como que estuvo activo hasta su último año de vida. Em, Así con esto terminamos la narración de la vida de Euler, muy importante. Lo que vamos a hacer es, vamos a cortar acá.